Hoy es el 9 de marzo del año 2015 y el 18 de Adar del 5775. Bueno, fue el 18, ahora es el 19. 19 de Adar es un día muy especial. Estamos estudiando Bereshit, la perashá de Toldot, capítulo 27, en la brajá que le da Yitzhak a Jacob y a Esav. Estamos en capítulo 27, Pasuk 29. Ya lo leí. 29, 30, Pasuk 30, en la página 129 de los Humashim. En realidad ya leímos más, perdón, más todavía. Llegamos más adelante. Estamos en el Pasuk. Lamed Vav, 36. Hoy vamos a empezar por Eliyahu. Capítulo 27, Pasuk 36. Entonces, Esav entra a lo de Yitzhak y se entera de lo que le hizo Jacob, que se llevó la brajá de Yitzhak. ויאמר אחי קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמיים אל בכורתי לקח והנה אתה לקח ברכתי ויאמר לו הצלת לי ברכה. Muy bien. Dice Pasuk 36, que dice Esav después de que se entera lo que pasó, Vayomer, Ají Kará llamó Jacob. Por eso fue llamado su nombre Jacob. Estamos en el Pasuk 36, capítulo 27, página 130. Veyakveni Sefa Hamaim, porque él me, Yakveni, significa Jacob, significa talón, significa también engaño. Dice, me engañó 2 veces, porque él me engañó 2 veces. ¿Cuáles son las 2 veces que lo engañó? Si alguien no se encuentra, las lentejas, ok. Y esta, muy bien. Ahora, explicamos otra vez en el sitio, vamos a leerlo de adentro. Dice, Benatal acá, perdón, Et Bejoratir acá, mi primogenitura él tomó, Benatal acá Firjati, Bayomar, Arba Tal Dari Braja. Y ahora se llevó también mi bendición. Y dijo, ¿acaso no me podés dar también a mí una brajá? En otras palabras, ¿se acuerdan que estudiamos, que lo que explicamos otra vez en el Sigur, que en realidad lo que hizo Jacob no fue con engaño, fue totalmente legal? Y por eso también eran de él las brajot. Así que no hizo nada malo. Pero, y Esav lo sabe muy claramente esto, explicamos que Esav, aún así, cuando llega el momento, de repente se hace el que no sabía. Entonces, para él así como es como que iba aparte de la primogenitura y las verajot. Sí. Es muy común que se hagan los que no saben. ¿Quién? Como a Abraham cuando le tapan sus pocitos. ¿Qué? ¿Le tapan los pocitos? Le tapan en los pozos Sí. y el rey hace como que no sabe tampoco. Y recibe regalos. Bueno, entonces los dos hacen mal. Recibe regalos, Bueno, pero no recibe regalos. Ok, está bien. Los dos están mal. Acá Isaac va a recibir brajá igual. Así que dice, al final del pasuk, Bayomar, Aló Atzalta li brajá. ¿Acaso no podés también a mí, Atzalta, que es Atzalta? Atzalta li brajá, algo a mí, una brajá, que es Atzalta. ¿De qué palabra viene Atzalta? A ver si alguien la adivina. ¿Qué es el El poder de. El poder de. ¿Te acuerdas de la traducción? ¿Depende a qué? ¿La traducción de la ley de manera qué? En español, por favor. No entendí cómo. El poder de. ¿Por qué el poder de? No. O en tercera persona. No sé, tal vez no te estoy entendiendo. Etzel, ¿qué significa Etzel? O Etzel Arrofe. ¿Qué significa Etzel Arrofe? Está bien, tienes razón. En Arrofe. Ok, está bien. Ok, no te entendí. Especificar. En lo de. Etzel significa que estás al lado, que estás cerca. Y es como decir estamos cerca de. ¿Ves? Entonces no te entendí al principio, no te entendí. Ahora, Etzel significa cerca, pero también hay una palabra que yo siempre la nombro y se parece a Atzalta o Etzel. Es una palabra cabalística. Atzilut, muy bien. Atzilut, que es el plano más alto. ¿Qué significa Atzilut? Atzilut significa emanación, esa es la traducción.
emanación. Entonces tenemos, los 4 mundos son Atzilut, Briah y Tirá, son emanación, creación, formación y acción, como quieras explicarlo. Pero primero de todo es emanación. ¿Qué es una emanación? Una emanación no es algo nuevo. Cuando Hashem crea el mundo, hablamos del plano del Briah, es el mundo creado. Cuando Hashem hace Atzilut, no lo crea Atzilut, sino que emana Atzilut. ¿Qué es una emanación? Es una revelación de algo adentro mío Sí, hacia sale. afuera. Que sale así, ¿cómo hacemos? Hacia afuera. Pero es algo mío, no es algo nuevo, es algo que yo creo, algo nuevo. Por eso también está escrito sobre Moshe. Hashem le dice a Moshe que tiene que, esa palabra aparece cuando los judíos le piden a Moshe carne en el desierto. Moshe dice, no puedo soportar a este pueblo, no puedo cargarlo todo el tiempo, ya está, estoy cansado, no puedo. Hashem le dice, don't worry, trae 70 sabios y vaya a terminar y vas a emanarles tu espíritu. Y ellos van a poder bajar la carne. O sea, ¿qué significa esto? La emanación es hacer bajar el poder de uno a un nivel más inferior. También las sefirot no son Hashem, las sefirot tampoco son una creación, son parte de él, son una emanación, son una revelación de él. Ahora, ¿por qué Moshe tiene que emanar a los sabios de su espíritu para poder traer carne? ¿Entienden lo que está pasando acá? Moshe no puede traer carne como los judíos le piden. Él dice, yo no puedo traer carne. Entonces Hashem le dice, no te preocupes, puedes traer carne. ¿Cómo haces? Emanar de tu espíritu a los sabios, a los 70 sabios, y esos sabios van a hacer con ese espíritu que baje la carne. ¿Qué significa? Que ¿quién es más alto aparentemente acá? ¿Quién puede bajar la carne? Los sabios, y no Moshe. Moshe no puede. Como que ellos tienen un poder más grande que Moshe. ¿Cuál es la explicación de esto? La explicación es que no es que ellos tengan un poder más grande que Moshe, sino que lo que pasa es que Moshe es demasiado elevado. Él vive en un mundo re loco, para bien. En un mundo espiritual, él ve todo de manera... Él ve divinidad. No me pregunten cómo es. Entonces Moshe no puede bajarle al pueblo de Israel la Torá. ¿Ves? Moshe puede bajar al pueblo de Israel la Torá. La Torá es sabiduría. Entonces Moshe está tan alto, él puede bajar sabiduría es algo elevado. Pero carne es algo tan bajo para él, que él no lo puede bajar, porque él está demasiado alto. Por eso no tiene el poder de bajar el flujo divino hasta que se convierta en carne. Él puede bajar Torá, sabiduría, pero no puede bajar carne, es demasiado bajo para él está demasiado alto, no llega al piso, no puede traer carne. Sí. No, que he leído en la Midrashim que por eso Moshe no se encarga de construir el Mishkan. Muy bien, tenés razón. En realidad no sé de dónde estás sacando lo que decís, pero hay algo de eso, mamá, yo no lo voy a decir. Porque él ya no podía entender cómo darle material. Tampoco es cierto que sí, sino que sale lo incluye. Muy bien, ahora vamos a hablar más del tema. El tema es que Moshe está tan alto que no puede bajar la carne, por eso tiene que emanar su espíritu a los sabios y ellos pueden bajar la carne. ¿Por qué? Porque están más cerca del suelo. Pueden bajar cosas más bajas. No es que ellos sean mejores que Moshe, no. Moshe, ellos pueden hacer... Ellos no tienen el poder, necesitan el poder de Moshe, pero como están más cerca del suelo pueden bajar cosas como carne. Moshe no puede porque es demasiado elevado. Moshe, como sabemos que Moshe incluso era tartamudo, ¿no? Ni siquiera puede hablar bien. Está tan en un mundo de Torah mental que hasta hablar le cuesta. No solamente bajar carne, sino que le cuesta hablar con la gente, le cuesta bajar este mundo, le cuesta estar acá. Está demasiado lejos. Entonces, como dice también Hak, por eso Moshe no es el que construye en la práctica el Mishkan, sino Betzalel. Pero más todavía esto. Rav Kook explica sobre esto que por eso Moshe no es Mashiach. Moshe no podía ser Mashiach. ¿Por qué no podía ser Mashiach? Porque Mashiach necesita alguien que pueda bajar la Torá hasta el mundo físico y político y económico y todas las cosas materiales de un país. Moshe es tan alto que no puede lograr hacer eso. Por eso no puedo ser Mashiach. Mashiach va a ser el que pueda también bajar a este nivel tan bajo. No todos pueden. Por eso vimos atrás de la historia también en el Talmud, que hay una discusión entre los sabios sobre la época de Mashiach, si quieren vivir en esa época o no. ¿Escucharon alguna vez? Hay sabios que discuten, dicen que yo no quiero vivir en la época de Mashiach. Va a ser tan difícil que no quiero vivir en la época de Mashiach. Así dicen muchos. Que venga y yo no lo quiero ver. Que vengan y yo no lo vea. Eso es una época muy difícil.
Después hay un sabio al final que dice, no, yo quiero estar en la época de Mashiach, aunque sea bajo la sombra de los excrementos del burro. ¿Qué significa bajo la sombra de los excrementos del burro? Entonces, ¿el burro qué es? ¿Cómo se dice burro en hibrid? Jamor. Jamor es la palabra jombriut. Jombriut significa lo material, las cosas materiales. Jombriut son las cosas materiales. El burro representa cosas materiales. ¿Qué es el excremento del burro? Lo que sobra de las cosas materiales. Significa que cuando los judíos vengan a Israel, los sabios dicen, yo no quiero verlo a Moshiach, porque ¿qué va a pasar cuando vengan los judíos en Israel? La gente va a los judíos en Israel, a Moshiach va a empezar, va a ser una época en la que va a haber tanto bien material, tanto bien económico, que la gente se va a olvidar de servir a Hashem. La gente en Israel, en la época de Mashiach, van a ser todos seculares. Va a estar lleno de materialismo, nadie va a pensar en servir a Hashem. Van a estar todos metidos dentro de comer más hamburguesas y ver más películas. Un ejemplo tonto al materialismo. ¿Sí? Entonces, los rabinos que son como Moshe, en el Talmud, dicen: yo no quiero verlo. Me voy a volver loco, no puedo ver al pueblo de Israel en un punto tan bajo. Va a haber Mashiach que van a estar todos tan bajos que va a haber tanto lejanía de Hashem. Entonces no quiero verlo. Son como Moshe, que Moshe no puede bajar al nivel de Mashiach, bajar carne. No dice, no puedo ver cómo el pueblo de Israel está metido en estas cosas. Pero hay un sabio en el Talmud que dice, no, yo quiero estar en la época de Mashiach incluso bajo la sombra de los excrementos del burro. O sea, incluso que yo vea a todo el pueblo de Israel metido totalmente en lo mundano hasta el fondo. Yo prefiero estar ahí, porque es la época de Mashiach, yo puedo. O sea que hay pocos sabios en cada generación que cuando llega la época de Mashiach pueden ver la grandeza del pueblo de Israel, incluso cuando están todos metidos en el materialismo y en lo mundano. Es parecido a lo que el Habacuc enseña. ¿Sí? En la época de cuando los judíos murieron en Israel acá en el sionismo, muchos rabanim dicen, no, esto es todo lo contrario de la Torá, no puedo soportarlo, esto es el galut más grande del mundo. Esto es un exilio total. Nadie está metido en algo espiritual, son todos gente materialista. Solamente unos sabios en la época pueden ver las cosas como el Habacuc, que veía las cosas, que dice, esto es la redención. Esto es la redención, no puede meterse también en la carne. Puede meterse también en la carne. Es importante que sean todos los sabios, ¿sí? Voy a decir algo, me olvidé. Que en la cosa de la Gemara, ahí dice que prefiero estar bajo el excremento de un burro, bajo el excremento, bajo la montaña de excrementos del burro. O sea, no solamente en la sombra del excremento, en la sombra de la montaña de excrementos del burro. O sea, incluso que va a haber una cantidad de estar metido en lo material, yo prefiero estar ahí. Yo quiero estar en la época de Mashiach. O sea, que el pueblo de Israel va a estar en un nivel tan bajo. Tampoco va a estar mejor espiritualmente también. ¿Cómo se dice la sombra de la montaña? ¿Cómo se dice en hebreo? No sé qué es. ¿Cómo se dice montaña? Har. Har. Bien. ¿Cómo se dice sombra? Sí. Tel. Muy bien. Betzel, ajá. La sombra de la montaña. Tel, har. A ver si me forman otras palabras. Salar. No. Tel y har. Con esta. Herzl. Muy bien. Entonces el Talmud está insinuando que la época de Herzl es una época que empieza la redención y que va a haber montañas de excrementos de burros. La gente va a estar metida en la mundana. Linda explicación, ¿no? Sí, sí. ¿Quién dio la explicación? Uy, la verdad que no sé quién es la fuente, pero créeme que muchos rabinos van a saber de qué estás hablando cuando digas esto. O sea, la escuché de mucha gente, incluso, no solamente rabaní. Es una frase, dice, no sé cuál es la fuente, no sé quién lo dijo primero. Pero es divertido, ¿no? Eso es lo importante. Ok. Entonces ese es el concepto de la emanación, ¿sí? Ya que entramos en el concepto de la emanación. Entonces, ¿qué le pide Esaba a Yitzhak? Le pide de Atzalta libraja. También emaname a mí una braja. Dale, emaname a mí una braja también, por favor. Dame un pedazo de braja. A ver si lo logra Yitzhak. Si logra emanarle la braja. Pasuk, Lamed Zain, Yosef Haim. Ay, ¿qué es ese sonidito? Me está molestando. No me jueguen con Bueno, pero también, Gerson, no use el celular en la clase, por favor. ¿Me estás limpiando? Bueno, vale, porfa, déjalo, me desconcentra, te pido, por favor.
Muchas gracias. Bueno, Yosef Jaim, disculpame por haberte cortado. Vamos. Lamed Zain. ויעם משחק, ויאמר לעשו, חיל גביר שמתי לך בעת כל Eja. אחיו, נתתי לו לעבדים בגדן בתירוש, שמרתי אותך אפוא, מה אעשה בך? Muchas gracias. Dice el paso 37 que acaba de leer Yosef Jaim. Así, Lamed Zain. Vayan Yitzhak, contestó Yitzhak. Vayomer le Esav y le dijo a Esav: Hen, Gevir Sam Tiblach, Bet Kolejav, Natati Lo, la Abadim. Mirá. A vos te puse de sirviente. Y a todos tus hermanos lo di como sirvientes, a Jacob. Estás perdido. Y le di también cereales y uvas. Uleja efo maese vení. Entonces a vos, ¿qué puedo hacer con vos, hijo mío? Le pregunta Yitzhak a Esav. No sé qué hacer. Pasuk lamed het. ¿El dad estás ahí? O... Ok, dale, lamed het, 38. Hi. Barejeni. Baisa. Bayevk. Muchas gracias. Dice el pasuk 38 así. Perdón, el pasuk 37 dice al principio Hengvil Samtiblach, significa yo lo puse de amo a Jacob sobre vos. Ok, sigamos al pasuk 38. Vayomer Esav el Aviv, le dijo Esav a su padre. Abrahá, ajat hi leja. La abrahá es una y es tuya. Aviv, Barejeni Gamani, padre, bendíceme a mí también. Aviv, padre. Baisá Esav con los Bayer. Y Esav levantó su voz y lloró. Pasuk Lametet, había 39. Bien, Pasuk 39 dice así, gracias a Abía. Vayan Yitzhak Aviv, contestó Yitzhak su padre. Vayomer el Avi, le dijo a él, a Esav, Gine Mishmane Aret y Emos abeja. Ok, de la gordura de la tierra será tu asiento. O sea, vos te vas a vivir en lugares que la tierra saque frutos gordos. Umitar Shamay Meal, y del rocío del cielo allí arriba. En otras palabras, Yitzhak le da a Esav la misma braja que le dio a Jacob. Le da exactamente la misma braja. Le dice, vas a tener la gordura de la tierra, vas a tener vino, todas esas cosas, cereal, rocío. Pero tiene una condición la braja. O sea, la braja de, primero que nada explicamos que la braja de Jacob y Esav es diferente porque la de Jacob como era, que da de a poco. Y la de Esav es que le da todo de una vez. Entonces al final no funciona. Pero ahora vemos otra cosa más. Vemos que a pesar de que tienen la misma braja, hay una diferencia. En realidad la diferencia es la condición. ¿Cuál es? Dice Pasuk Mem, Gershon, Pasuk 40. Muchas gracias. Pasuk 40, sí, Barjar, Vejatije, pero con tu espada vivirás. Betajijata Abod, y servirás a tu hermano. Vaya Kasher Tarid, Ufarakta, Ulome, alza pareja. Pero cuando él baje de nivel, entonces vos te saques su yugo de sobre tu cuello. Pasuk Mem Aleph, Efraín, 41. Sigue diciendo. Baistom. Berajó. Esav.
y Krebú. Muy bien, pasuk ají. Pasuk mal les dice así. Esto me sabe Jacob la brajá, o Dios sabe Jacob por la brajá, etcétera, etcétera. Antes vamos a explicar esto que acabo de decir. Entonces la brajá de esa se puede cumplir solamente si Jacob baja de nivel y entonces Esaú se convierte en el que reina sobre Jacob. Si es al revés, cuando Jacob reina, entonces Esaú no puede recibir la brajá. O sea, Esaú puede recibir la misma brajá que Jacob, pero para eso necesita que Jacob esté en nivel bajo. Si Jacob se aleja de Hashem, entonces Esaú puede recibir la brajá. Esa es la condición. Puede tener todo lo mismo, pero con condición. Ahora, es interesante porque si se fijan, como los árabes que comparan a Esaú con el cristianismo, ¿qué le dice también? ¿Qué le dice Isaac a Esaú? Le dice, con tu espada vivirás. ¿Qué con tu espada vivirás? Pues podemos traducir que vas a vivir a través de la espada. O que ¿qué es Harbejá? Harbejá es la palabra Jurban, destrucción. O sea, de tu destrucción vivirás. O sea, que Esaú puede vivir realmente si se destruye a sí mismo. ¿Qué significa eso? A través de la historia, en el cristianismo y el judaísmo tuvieron relaciones locas. En el momento que el judaísmo ya no tiene país propio, entonces el cristianismo se convierte en la religión también del Estado, de los romanos. En ese momento, los cristianos con los judíos tienen una relación que es ambigua. Sí, que no es ni una ni la otra, pueden ser las dos. Ambivalente también. ¿Qué hacen? La vamos una vez esto, ¿qué hacen? El pueblo de Israel lo quieren destruir, porque es un problema para la teología, para toda su forma de ver las cosas. Por otro lado, necesitan al pueblo de Israel. No lo pueden destruir. No puede destruir al pueblo de Israel. ¿Por qué no puede destruir al pueblo de Israel? Porque entonces está yendo en contra de vos mismo. Porque ellos aceptan la Biblia. Aceptan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero también aceptan el Antiguo Testamento. Pero ellos no pueden destruir al pueblo del que habla el Antiguo Testamento. Porque ahora no está más el pueblo de Israel. Ya no existe más. También deja de haber evidencia de que es verdad la Torá. Es necesario por el pueblo de Israel para que la Torá sea verdad. Solo pueden destruirlo. Si desaparece el pueblo de Israel, pues ya la Torá no puede ser verdad, no significa nada. Pero entiendan por qué. ¿Están conmigo? Ahora vamos a entender una cosa profunda. Presten atención. Hace falta, sí o sí, para los cristianos necesitan el judaísmo para existir, necesitan los judíos. ¿Por qué necesitan que esté el pueblo de Israel? Porque a través del pueblo de Israel su religión se convierte en verdad. Y también la Torá es verdad. O sea, ¿por qué? Porque ¿quién dice que la Torá es verdad? ¿Pensaron alguna vez en esto? Seguramente no. ¿Dónde sabemos que la Torá es verdad? Solamente porque existe el pueblo de Israel. Bueno, ¿me siguen? Sí. ¿Cómo saben que la Torá es verdad? Ok, es lo que estoy diciendo, ¿qué explicación es esa? Yo quiero que digas sin esa explicación. ¿Qué pensás sin eso? Crean que yo no decía eso. ¿Cuál es el motivo que la Torá es verdad? ¿Qué evidencia tenés? ¿Tenés un libro como Harry Potter? Todo lo que ha tenido puede pasar el pueblo. ¿Qué no te de vuelta? ¿Qué? Todo lo que ha podido pasar el pueblo puede pasar esta historia y sigue. No, sería. Bueno. En Munera ¿Nadie lo que que le te. enseñe? ¿Eh? ¿No hay nadie que le enseñe? ¿Que le enseñe qué? Esta idea. No, se puede traducir a otros idiomas. Pues en Munera en que el tu ¿Qué es maestro. emuná? ¿Creer en algo que no tiene No, sentido? sí, pero en Munera en cierta manera es que lo que te dice tu maestro, que le enseñó su maestro, que le enseñó su maestro, hasta Moshe Rabenu es verdad. Vos decís que por tradición, que si este dice, entonces otro dice, entonces yo le creo. Es raro, no me van a mentir, ¿no? ¿Pero te parece que puede ser de verdad? Hay cuentos que son inventados o que no son inventados. Durante generaciones son contados. Pero una Entonces, gran ¿cómo sabes que cantidad el de cuento de personas. la Torá es verdad? Pero una gran cantidad de personas. Ah, En el que fueron testigos muchas personas. bueno, entonces vos decís, ok, vos decís lo que dice Kusarí, lo que dicen muchos años de la era medieval de Israel, que la evidencia de que la Torá es verdad es
que hubo muchos testigos que lo vieron. O sea, eso es lo que estamos diciendo acá. La evidencia que la Torá es verdad es que el pueblo de Israel existe. ¿Y qué pasa si el pueblo de Israel existe? Como el pueblo de Israel existe, entonces tenemos que entender de dónde vino este pueblo. De este pueblo vos le preguntás de dónde vino, te dice, venimos de Egipto. Y una mentira como esa no se puede inventar. ¿Por qué esa mentira no se puede inventar? ¿Por qué no podría haberse inventado que en un momento de la historia que hay un grupo de gente que decide este cuento es nuestro cuento y ya está? Pero que en realidad nunca pasó. ¿Se entiende que puede ser esa la idea, no? Entonces la Torá está, todo este cuento que tenemos escrito está. En realidad no es así. ¿Cómo podemos saber que no es así? La explicación es que el cuento, primero que nada, le pasó a ese mismo grupo de gente que cuenta el cuento. Las demás religiones en general cuentan cuentos de cosas que le pasaron a otra gente. ¿Sí? Por ejemplo, el cristianismo, lo que pasó a Jesús y sus alumnos, aunque en realidad también hay evidencias de muchas cosas, hubo muchos testigos en algunas cosas, pero así te cuento. O evidencia que vos le crees a Mahoma, el Islam. El judaísmo te dice, no, nosotros no le creemos a Moshe, nosotros no le creemos a nadie. Nosotros lo vimos. Entonces, si vos le crees a otra persona, es probable que esa persona esté mintiendo. Pero si es un cuento que te contás a vos mismo, entonces no te estás mintiendo. Es algo que pasó con vos. No te pueden mentir si te pasó a vos. Ahora, por otro lado, el cuento este le pasó al pueblo de Israel una vez que ya existía. No se puede formar un mito que dé identidad a una nación o un pueblo si el pueblo ya existe y el cuento no es real. Por ejemplo, ustedes cuentan la historia de cómo se creó Roma, cómo se creó Atenas. ¿Escucharon una vez? Está el cuento de Rómulo y Remo. Eran dos hermanos que llegaron a, no sé, Atenas, no me acuerdo, y había ahí un lobo, una loba que los crió, y ellos fueron los que crearon Roma. De ahí viene Roma. ¿Cómo sabemos que ese cuento es verdad? Porque no es verdad. No podemos saber si es verdad o no es verdad. ¿Por qué? Porque este cuento pasó al pueblo romano. El pueblo romano se lo cuenta a sí mismo, pero lo cuenta sobre una época en la que ellos no existían todavía. ¿Cierto? El cuento de Rómulo y Remo es antes de que ellos existan. Están contando un cuento de una época en la que ellos no existían. Puede inventarse también. Pero el cuento de que los judíos salieron de Egipto es un cuento que ya existía el pueblo. Entonces no se le puede meter un mito de algo que pasó antes que ellos, porque estamos hablando de algo que pasó ahora. Bueno, es una cosa general que se puede dar un seguro entero sobre el tema, pero está un poco cansado, ¿no? Entonces, el punto es que el pueblo de Israel es la evidencia de que el cuento de la salida de Egipto y de la Torá es verdad. Y no al revés. La gente, presten atención, la gente suele pensar que, ¿por qué la Torá es verdad? Y entra en lo que se llama en un argumento circular, ¿se dice? Cíclico. ¿Por qué la Torá es verdad? Porque la Torá dice que es verdad. Entonces la Torá es verdad. ¿Es lógico? No funciona, ¿no? Entonces, nosotros, el judaísmo no funciona con que la Torá es verdad porque ella dice que es verdad. El judaísmo empieza desde los judíos, por dos judíos. Los judíos cuentan un cuento. Y ese cuento tiene que ser verdad, el salida de Egipto. ¿Por qué? Como expliqué antes, porque es un cuento que habla de ellos mismos, es un cuento que habla de una época en la que ellos existían. Y un cuento así no se puede mentir ni inventar. Entonces, como el cuento de Israel es verdad, entonces la Torá es verdad. Pero ¿qué está antes? ¿La Torá o el pueblo de Israel? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel es la evidencia de que la Torá es verdad. Si no hay pueblo de Israel, ¿quién dice que la Torá es verdad? Nosotros no creemos en la Torá, por el libro. El libro no cambia nada. El libro es solamente un síntoma de que existe el pueblo de Israel. Esa es la evidencia de Hashem y de que la Torá existe. El pueblo, no la Torá en sí. ¿Entendieron lo que quiero decir? Después la Torá se escribió y se hizo algo kadosh, pero no es la Torá la fuente de la emuná, sino que el pueblo de Israel es la fuente de la emuná en la Torá. Y esto el cristiano también lo entiende. Entonces el cristianismo no puede destruir al pueblo judío. Si destruís al pueblo judío, la Torá ya no tiene evidencia de que sea verdad. Obvio que hoy en día igual no te van a decir estos argumentos, sino que te van a inventar todo tipo de argumentos, como diciendo la Torá, léela, es tan divertida que tiene que ser divina. O cómo puede ser que la Torá sabía a los animales, ¿no? Escucharon una vez, siempre, ¿no? A mí nos gusta, los animales que tienen dientes así, que son rumiantes y que tienen la presión partida. Escucharon una vez que la Torá nombra a todos los que existen y no hay otro fuera de la Torá,
que existan, etc. Tampoco es tan seguro eso en realidad. Hoy en día se encuentran otras cosas. El punto es que vos tratás de evidenciar, todo eso no importa en realidad. Puede ser que sí, puede ser que no, pero no puedes tratar de evidenciar la verdad de la Torá dentro del libro de la Torá. Es un argumento cíclico. Está diciendo la Torá es verdad porque la Torá dice que es verdad. O sea, así cualquiera. Sino que todo empieza desde el pueblo de Israel. Entonces, si el pueblo de Israel no está, la Torá ya no tiene sentido de que sea una verdad. Entonces, el cristianismo no puede destruir al pueblo de Israel. El cristianismo necesita tener, sin embargo, al pueblo de Israel que exista, pero tiene que estar aplastado. Tiene que estar aplastado, porque si no está aplastado, entonces significa que Hashem está con ellos. Entonces, hay que tenerlo aplastado. También contradice un poco la teología cristiana, que dice que aquel que está aplastado, Hashem está más cerca de él. Pero bueno, ellos se arreglan con diferentes pirushim y tosafot sobre su propia teología seguramente. Sí, decime. O sea que la Torah es verdad por lo que Israel existe. Sí. El pueblo de Israel es la evidencia de que Hashem existe y la Torah es verdad. Pero eso El pueblo de Israel. Sí. le daría veracidad a la Torah. Y eso hace que la Torah también sea verdad. Porque el pueblo de Israel, parte de su cuento es la Torah. O sea, voy a dar una parte, pero tiene que haber algún inicio del pueblo de Israel. Y bueno, y perfectamente. ¿Y qué te dice el pueblo de Israel? Salimos de Egipto. Ese es el inicio. ¿Qué querés decir? No entiendo. ¿Os entendieron lo que dije? No, sí, pero los conceptos que tienen antes de que exista la Torah. Ah, todos esos cuentos que hay antes de que exista la Torah, vos decís. Ajá. Entonces, ¿quién dice que esos son verdad? Bueno, mirá, puede ser que de hecho, en las alajot de creer en la que dice la Torah, se puede hacer ciertas culot, digamos, como hacer más leve en los cuentos anteriores a la salida de Egipto. Porque al fin y al cabo son como tradiciones, que nadie estaba, no es que el grupo estaba ahí en ese momento. Entonces, te puedo decir que hay ciertos temas que ahí no tenés que creer en sentido literal cada detalle de esas partes. Por eso se puede explicar diferente. ¿Entendés lo que quiero decir? ¿Entendés lo que quiero decir? Como que no es uno de los yesodot, por ejemplo, de la Torah, creer en el Mabul. Ahora tenés en el diluvio. ¿Entendés? Por eso, ¿tenés que creer en el diluvio o no? La Torah lo dice. ¿No lo crees o no? Sí crees. Pero es una de las bases de la Torah, que si no crees en el diluvio sos hereje. No. Ahora, si no crees en la salida de Egipto, sí. Porque la salida de Egipto es el centro de todo. Porque estaba el pueblo de Israel y Hashem nos sacó de Egipto, ese es nuestro cuento. Pero todo lo que pasó antes no es una de las bases de la Torah creer que hubo diluvio. ¿Sabes lo que quiero decir? Hoy hay que creer, pero no es uno de los fundamentos porque son cosas anteriores a que existía realmente lo que se llama el pueblo judío, entonces no estaban ahí, entonces son contradicciones. No cambia la emuna. ¿Cómo? No afecta ¿Qué hago? la creencia de la emuna. Creer o no creer. Por eso digo, depende en qué sentido. En el sentido de si sos un hereje o no por este punto. Depende también cómo lo entiendas por ahí. El Rama tal vez te va a decir que tenés que ver en cada detalle y cada pasuk. No sé, hay que ver cada cosa. Pero de hecho lo que vos decís hace una diferencia entre niveles, entre antes y después de salir de Egipto. En la halajá, no sé. Ahí matan Torah. La Torah es parte de todo lo mismo. La salida de Egipto y la entrega de la Torah son partes del cuento de cómo se fundó el pueblo de Israel. Pero en sí lo importante sería la salida de Egipto. No, más o menos. La salida. Más o menos. Lo que le da veracidad, Más o ¿no? menos. ¿Cómo? Lo que le da la veracidad. ¿A qué? ¿Al cuento del pueblo de Israel? A existir. Y principalmente la salida de Egipto, pero también tiene que ver con la entrega de la Torah. Pero pensá que no con la entrega de la Torah, sino con la revelación en el Sinai. La entrega de la Torah no es el punto principal, tampoco ahí, sino más que nada la revelación en el Sinai. ¿Qué significa? Porque pensá en esto. Viste que en Dayenu, en la Agadá, ahora llega a Pesach, en la Agadá decimos Dayenu, decimos, si nos hubiera acercado al monte Sinai y no nos hubiera dado la Torá, nos hubiera alcanzado. Uno dice que, ¿y para qué dijimos al monte Sinai? ¿Para ver el paisaje? ¿Qué significa? No, la explicación es que de verdad tiene una importancia propia la relación del Sinai antes de la entrega de la Torá. ¿Qué es? La relación del Sinai, ¿qué pasó? Se reveló Dios, se reveló aquel que es trascendente. Entonces, esa es la evidencia de que Dios existe. Ahora, la Torá también se entregó ahí. Después también tenemos que creer que la Torá viene de Hashem. Pero incluso si no se hubiera recibido la Torá, hubieras tenido también una evidencia de la existencia de Hashem, porque se reveló. Pero si no se hubiera revelado, tampoco hay evidencia de la existencia de Hashem. ¿Y quién es el pueblo que cuenta que Dios se reveló? El pueblo de Israel. Y lo cuenta de una época que ya existía. Y es un cuento que ellos mismos vivieron, entonces tiene que ser verdad. Por eso creemos que Hashem existe.
No como, por ejemplo, empiezan muchísimas religiones a explicar que Hashem existe. En una época también de los filósofos siempre era así. Explicar que Hashem existe con un tipo de evidencias científicas. Como dice el Rambam, que si hay esferas, entonces el que las mueve es infinito y es el que mueve todo, como dice Aristóteles. En la Torá no hay un tema exactamente de evidenciar a Dios a través de cuentas matemáticas, aparte de que eso lo convierte a Dios en una cuenta matemática. Sino que en la Torá Dios se revela. Y como se revela, sabemos que existe. Si no se revelaba, ¿quién dice? Pero, No sabíamos que existe. ¿Quién puede decir que existe? ¿qué sería lo importante? Justamente eso es parte de que no puede ser mentira, porque la idea de que un Dios trascendente existe y habla con las personas no tiene ningún sentido. En la época de ellos, la gente vivía fuerzas inmanentes y no trascendentes. Entonces es parte de lo que tiene que ser también verdad. Pero sea como sea, el pueblo de Israel es la evidencia de que Hashem existe y también la evidencia de que Hashem profetiza, la evidencia de que la Torah. Entonces lo importante es el pueblo, primero que nada. Entonces por eso, el cristianismo tiene que no matar al judaísmo, pero al mismo tiempo también tiene que aplastarlo para no demostrar que ellos son amados por Hashem, etc. Y así se forma todo tipo de... estamos por terminar. Cosas interesantes, pero fíjense algo. El Pasuk Memale, Pasuk 41, dice así: Veistome sabe Jacob, y odió Esav a Jacob a la brajá, ayer brajó a Abí por la brajá que le dio su padre. Veome de Esav Libó y Crebu y Eme la vi, dijo Esav en su corazón: se van a acercar los días de duelo por mi padre. Ve a Hargaet y a Jacob ají, voy a matar a Jacob mi hermano. ¿Qué significa voy a matar a Jacob mi hermano? ¿Por qué no dice voy a matar a Jacob? Entonces vemos acá que Esav todavía siente que Jacob es el hermano. A pesar de que lo quiere matar, siente que es el hermano. Lo mismo que estamos diciendo recién. El cristianismo sabe que el judaísmo es un hermano de él. Sabe que no puede matarlo. Quiere matarlo, pero no puede matarlo. Como Esav, que quiere matar a Jacob, pero sabe que es su hermano. Entonces no puede, le cuesta matarlo, le cuesta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo va a hacer Esav para matar a Jacob? Esav siente culpa. Entonces, ¿quién va a matar a Jacob? Su hijo. Elifaz, que terminar porque estamos tarde. Elifaz, el hijo de Esav, él, cuentan los sabios en el Midrash, que cuando Jacob dice no tengo nada, es porque Elifaz el hijo de Esav, fue a matarlo, y al final no lo mató, dice el Midrash porque aprendió Torah de él, pero le sacó todos los bienes. Dicen los sabios que un pobre es como un muerto. Entonces como que lo mató, de alguna manera, pero no lo mató mamá, Elifaz, el hijo de Esav. Entonces, Esav, su hijo, trata de matar a Jacob, pero todavía tienen cercanía al pueblo de Israel. También el hijo todavía sabe que es parte, tiene que ver que Jacob es parte de la familia, no puede matar al judaísmo. Entonces, ¿quién en la práctica decide totalmente matar a Israel y a Jacob? El descendiente de Elifaz. ¿Quién es el hijo de Elifaz, el nieto de Esav? Amalek. Muy bien, Amalek. Amalek, que es el nieto de Esav, él ya no siente ninguna relación con Jacob e Israel, solamente le queda el odio a Israel. Y ellos van y quieren matar a todo Israel. Ya no sienten la cercanía. Lo mismo pasa con la Shoah, con el Holocausto. Exactamente igual. Alemania, el mundo cristiano en general, ¿por qué no hizo el Holocausto? ¿Por qué lo hizo el mundo cristiano, pero después de que se hizo secular? A través del nazismo. Los cristianos, el mundo secular cristiano es el que hizo la Shoah. ¿Por qué? Porque el cristianismo quiere matar al pueblo de Israel, pero no puede hacerlo, porque sabe que son uno. Pero con el tiempo, cuando el mismo pueblo cristiano, dice ¿qué es lo que conecta a Jacob con Israel? A Esaú con Jacob. La Torah. El Antiguo Testamento lo llaman ellos. Tenemos un punto en común, entonces no podemos matarnos, porque tenemos un punto en común del cual venimos. Cuando se hacen seculares, se saca ese punto en común encima, la molestia de la familia, la molestia por ser parte de la familia, entonces por fin les queda solamente el odio y pueden matar. Como vemos a través de la historia, que los filósofos cristianos, con el tiempo, que se hacían más seculares, sin embargo no faltaba el odio al pueblo de Israel. Por ejemplo, Voltaire. Voltaire, él está a favor de derechos civiles para todos, pero por supuesto que no para los judíos. Por supuesto que no para los judíos. No da derechos civiles a los judíos, dice Voltaire. A pesar de que era un filósofo, una persona muy inteligente, especial, a los judíos derechos no. Y ya más adelante, Fichte, que es otro filósofo, Johann Gottlieb Fichte, es otro filósofo alemán,
él ya es deísta. A través de la historia, en esa época lo que había se llamaba deísmo y ateísmo. Y teísmo. Teísmo eran los religiosos, o sea, los que estaban bajo alguna religión organizada. Cristianismo, judaísmo, islam, lo que sea. Deísta, muchos filósofos eran deístas. ¿Qué eran deístas? Son gente que creía que Dios existe. Pero las religiones son todos un invento de las personas. Y Dios es una cosa que está allá, lejos. No es nuestro problema. Después llegó el ateísmo. La gente ya, para los deístas era obvio que Dios existe, por diferentes evidencias científicas que hoy en día ya no aplican. Entonces hoy en día no hay evidencia científica específica para la existencia de Dios, entonces hay igual para el ateísmo. En esa época la gente era deísta. Entonces incluso estos que eran deístas son como seculares. Los deístas son seculares al fin y al cabo, porque no creen en la religión. Y Fichte, que es deísta, le dice sobre los judíos, me parece que no hay que dar derechos civiles, a menos que les cortemos la cabeza a todos en una noche, les pongamos cabezas nuevas, donde no haya ni siquiera una idea judía, entonces ahí tal vez podamos dar los derechos civiles. Pero es un tipo que es totalmente secular, o sea, no es cristiano, no cree en el cristianismo. Pero es el que tiene la descendencia del cristianismo sin la parte religiosa. Y ahí se empieza a permitir el nazismo, el antisemitismo y matar a todo el pueblo de Israel. Eso ya es Amalek, que ya no tiene la conexión familiar en el corazón, pero el odio queda. Entonces ahí recién Alemania nazi decide destruir a todo el pueblo de Israel, justamente cuando se hace secular. ¿Me querías decir algo? Me lo tenés que decir rápido. No se responde ya. Bueno, decía la voluntad de... con esto podemos explicar también esto que decíamos, que a través de tu destrucción vas a vivir. ¿Qué significa a través de tu destrucción vas a vivir? Esab, la verdadera manera de que el cristianismo pueda estar bien, es a través de que se destruya a sí mismo, en el sentido no malo, en el sentido de simplemente que entienda que en realidad pueden ser parte del pueblo de Israel, o ser Bnei Noach, sacar la parte del cristianismo que separa y volver al Antiguo Testamento, tener la conexión con Hashem a través del pueblo de Israel, y así también vivir, etcétera, etcétera. Anulación.